Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, betzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch Ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch Ata Yahweh, Baruch Ata Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más a la enseñanza semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema los dos pactos. Bien, es bien conocido y sabido por todos nosotros, los creyentes en Abba Yahweh y en la Torah, que existen dos pactos. Estos pactos son conocidos por el cristianismo como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque la Escritura establece perfectamente la palabra pacto, la Iglesia Católica se dio a la tarea de llamarle testamento, y así se los heredó a sus hijas cristianas. Pero antes de empezar con el estudio, veamos que la palabra pacto aún la conservan en sus traducciones. Por consiguiente, no es nada entendible, ni congruente, ni razonable que utilicen la palabra testamento. Creo que todos sabemos lo que significa la palabra testamento. Bien, vamos a leer los siguientes versos que están en su traducción Reina Valera para comprobar que la palabra pacto la siguen conservando en sus traducciones. Bien, vamos al libro de Éxodo Shemot 24:8 y a Mateo 26:28, y dice: Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pues esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Bien, entonces, como vimos en los versos anteriores que fueron tomados de la traducción Reina Valera 1960, es para comprobar que la Iglesia Católica ha desvirtuado completamente el contexto hebreo, llamándolo testamento en vez de pacto. Y así lo ha transmitido también, como dije anteriormente, a sus hijas cristianas. Bien, por ahí hay un hombre llamado Armando Alducin, que es un líder reconocido dentro del cristianismo y que afirma que el nuevo pacto comienza a partir del libro de los Hechos. Bien, vamos a escucharlo de su propia voz y pongan mucha atención a sus palabras, mis amados. Bien, veamos este siguiente video. Para que nosotros comencemos a entender la conferencia en esta mañana, quiero poner énfasis en lo siguiente. El Nuevo Testamento no comienza en el Evangelio San Mateo. El Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos. Bien, como escuchamos, este hombre dice que el nuevo pacto comienza en el libro de los Hechos. Tal afirmación parece ser la de un hombre que ha perdido el juicio y la razón, o simplemente son las declaraciones de un hombre completamente arrogante y envanecido por su propia soberbia. Este hombre cree saber más que nuestro Abba Yahweh. Las escrituras hebreas, formadas desde el libro de Bereshit y hasta el profeta Malají o Malaquías, es lo que conforma el Antiguo Pacto, también conocido como Tanakh en hebreo. Después de este profeta pasaron 400 años hasta el nacimiento de Mashiach, y en el año 170 después de la muerte de Mashiach se hizo la primera traducción del hebreo al griego llamada la Septuaginta, y esta traducción solo contenía los libros de Bereshit hasta el profeta Malají. ¿De dónde pues saca este hombre tanto invento? O más bien dicho, ¿de dónde saca tanta mentira? Las Besorot, conocidas como las buenas noticias del reino en hebreo, los cristianos las conocen como evangelios. Desde la Besorá de Matidya y hasta el Idgalut se forma lo que conocemos como el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento. Durante esos 400 años
nuestro Abba Yahweh dejó de hablar a su pueblo, siendo el profeta Malachi el último en hacerlo. Bien, comprobémoslo con lo que dijo el Sheliach Shaul en el libro de Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2 y dice: en tiempos pasados Yahweh habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ahora en el Aharit Hayamín Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de Él creó el universo. Bien, Shaul dice claramente en tiempos pasados, refiriéndose al antiguo pacto. Nuestro Abba Yahweh habló por medio de los profetas hasta el profeta Malachi, como ya vimos. Y luego dice Rab Shaul en el verso 2, pero ahora en el Aharit Hayamín, tiempos finales o últimos días, Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, hasta el profeta Malachi se compone el antiguo pacto, y a partir de la Besorá, o mal llamado Evangelio de Mateo, empieza el pacto renovado. ¿Qué escrituras leerá pues este hombre para decir que el nuevo pacto comienza en el libro de los Hechos? Solo una mente enferma, trastornada y demoníaca puede hacer tal aseveración. Bien, después de esta introducción pasemos a nuestra enseñanza. Nuestro Abba Yahweh, como vimos en el estudio anterior, hizo diferentes pactos con los hombres más prominentes de las Escrituras, y estas mismas nos enseñan que solamente hizo 2 pactos con todo su pueblo, y estos 2 pactos fueron hechos a través de la sangre. Bien, veamos los versos que lo demuestran. Vamos al libro de Shemot o Éxodo 24:8 y a Jeremías 31:31 y dice: Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Y en Jeremías 31:31 dice: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un Brit Hadashah con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Bien, nuestro Abba Yahweh, a través del profeta Yirmeyá, dice que los días vienen, refiriéndose a los días de Mashiach, en los cuales haría un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, las 2 casas de Israel. Y nuestro Mashiach Yeshua ratifica ese pacto en la celebración de la fiesta o Moedim de Pesach. Ojo, amigos cristianos, no se llama la última cena ni la santa cena. Fue la celebración de la Moed de Pesach, y precisamente en esa celebración está acompañado de sus 12 talmidim, y cada talmidim representaba a cada una de las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus conformaban las 2 casas, la casa de Israel y la casa de Yehudá. Por eso nuestro Abba Yahweh dijo claramente a través del profeta Yirmeyá: haré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Las palabras de nuestro Abba son clarísimas, y nuestro Mashiach las comprueba al decir: esta es mi sangre que ratifica el nuevo pacto. Bien, aquí en mi país hay un dicho que dice así: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nuestro Mashiach nunca abolió el pacto anterior, mucho menos la Torá. A continuación veremos lo que realmente significa el Brit Hadashah. Bien, vamos a ver estas palabras, y dice así: Brit, pacto, que significa aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. Hadashah, raíz primaria, reconstruir, componer, renovar, reparar, restaurar. Bien, recordemos nuevamente que la Iglesia Católica cambió muchas cosas y palabras de las Escrituras, y Martín Lutero se llevó todo eso a su traducción Reina Valera. Por eso el cristianismo evangélico arrastra la enseñanza católica, aunque ellos digan que no. Entonces, con las definiciones hebreas anteriores, el Brit Hadashah es el pacto renovado. El antiguo pacto no se eliminó ni dejó de ser, solamente se reconstruyó, se compuso, se renovó, se reparó y se restauró.
Si nosotros compramos una casa nueva, con el paso del tiempo, si no se le da el mantenimiento adecuado, esa casa empieza a deteriorarse y es necesario hacer todas las composturas, renovaciones, reparaciones y restauraciones en esa casa para que vuelva a ser la misma casa que se compró en un principio. Esto mismo pasó con el antiguo pacto. Cuando nuestro Abba Yahweh les dio la Torá, que es su pacto, este era nuevo en un principio, pero con el paso del tiempo el pueblo de Israel empezó a descuidar este pacto. Se empezó a deteriorar por su pecado. Empezaron a ser idólatras y abandonaron a Abba Yahweh. El reino de Israel se rompió en dos reinos, y a través de estos eventos nuestro Abba Yahweh empezó a enviarles profetas, porque a través de ellos nuestro Abba Yahweh les hablaba a modo de que recapacitaran de su pecado. Pero en vez de oír y escuchar, el pueblo de Israel mató a muchos de estos profetas. Nuestro Abba Yahweh no es un hombre para que se desdiga ni se eche para atrás de sus pactos y de sus promesas, que desde un principio él estableció con su pueblo. Bien, volvamos a leer el verso de Yirmeyá para poder comprender mejor, pero esta vez utilizaré el texto hebreo original y dice así: Los días vienen, dice Yahweh, en que haré un Brit Hadashah, pacto renovado, con la Bayit Israel y la Bayit Yehudá. Bien, y en Yirmeyá 31-32 dice: No será como el Brit que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Mizraim, porque ellos por su parte violaron mi Brit, aunque yo fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Bien, analicemos primeramente estos dos versos para después ver los versos que el cristianismo malentiende. Bien, en el verso 31 de Yirmeyá dice: haré un pacto renovado. El antiguo pacto no fue abolido ni quitado, simplemente sería renovado. Y el verso 32 lo confirma, porque dice lo siguiente: porque ellos, hablando del pueblo de Israel, por su parte violaron mi Brit, aunque yo fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Está clarísimo lo que dice nuestro Abba. Dice que ellos fueron los que violaron el pacto, no fue Yahweh quien lo violó, mucho menos lo abolió o lo quitó. En Yirmeyá dice: haré un pacto renovado. O sea, este mismo pacto que hizo en el monte Sinai es el mismo pacto, solo lo iba a renovar, a hacer unos cambios, pero sería el mismo. Por eso dijo: no será como el pacto que hice con sus padres. El antiguo pacto fue sellado con la sangre de animales y fue rociada sobre el pueblo. Volvamos a leer Éxodo 24:8, dice así: Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. La renovación o el cambio que le hizo a este pacto fue la sangre de Mashiach. Si anteriormente este pacto fue sellado con sangre de animales como leímos, ahora el Brit Hadashah sería sellado a través de la sangre de Mashiach Yahshua. Ahora leamos Mateo 26-28 que dice: porque esto es mi dam del Brit Hadashah, que por Lavarim muchos es derramada para remisión de los pecados. Bien, como pudimos leer, nuestro Mashiach Yahshua está ratificando con su sangre el pacto renovado. Y esto lo vamos a comprobar con los versos de Ibrim o Hebreos capítulo 8, del verso 6 al verso 13, y los iremos analizando uno por uno. Bien, dice así Hebreos 8:6. Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yahshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mejores promesas. Bien, veamos los siguientes puntos. Número 1. La obra que se le encomendó a Yahshua es superior a la de los sacerdotes levitas de ese tiempo,
que sacrificaban con animales. Número 2. Yahshua no tenía que sacrificar animales. Él fue el cordero del sacrificio de Abba Yahweh. Número 3. Yahshua es ahora el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Número 4. Los animales eran la ofrenda mediadora entre el pueblo y Yahweh. Ahora nuestro Mashiach Yahshua es el mediador entre su pueblo y nuestro Abba Yahweh. Y número 5. Este pacto renovado es mejor, porque fue dado como Torá sobre la base de mejores promesas. ¿Cuáles? Bien, la Torá del primer pacto fue grabada y entregada en tablas de piedra. Ahora, este pacto renovado se nos ha dado, grabado y entregado en nuestros corazones. Bien, veamos lo que dice el verso 7 de Hebreos 8. Dice así: en verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para encontrarle defectos, no hubiera sido necesario un segundo. Bien, el primer pacto no tenía defectos. Los defectos se encontraban en el hombre, en el pueblo de Israel. Por eso pecaron nuestros padres. La palabra hebrea pesha significa transgresión, y ellos transgredieron voluntariamente ese pacto. La Torá no era ni defectuosa, ni mala, ni difícil de cumplir. Los defectuosos, malos y no hacedores de la Torá eran los hombres. Por eso nuestro Abba Yahweh tuvo que renovar el primer pacto. No lo eliminó ni lo abolió, como asegura el cristianismo. Bien, verso número 8 dice así: porque Yahweh sí encuentra falta en el pueblo cuando dice: miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Yahudá un nuevo pacto. Bien, este verso confirma lo anterior. Abba Yahweh encontró falta en el pueblo, no dice que encontró falta en su pacto. Son dos cosas muy diferentes. Lo que pasa es que el cristianismo siempre busca la manera de hacer todo en libertinaje. El cristianismo es rebelde y desobediente, por eso enseña falsedad, cambia el contexto de las palabras y así lo enseña. Y como la gente no estudia, pues todo le creen a sus líderes. Bien, veamos lo que dice el verso 9. Dice así: no será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. Bien, esto ya lo vimos anteriormente. El pacto renovado fue sellado a través de la sangre de Mashiach y el pueblo de Israel fue el infiel. Nuestro Abba Yahweh siempre se mantiene fiel a todos sus pactos y a todas sus promesas. Bien, el verso 10 dice lo siguiente: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Bien, entonces, esto también ya lo vimos anteriormente. Solo debo aclarar que todo aquel que crea que este pacto renovado fue hecho con las dos casas de Israel podrá ser contado como pueblo, y Abba Yahweh será nuestro Elohim. Bien, el verso 11 dice lo siguiente: ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menos importante hasta el más grande de ellos. Bien, pues todo esto solo sucederá cuando todo Israel sea salvo, cuando venga la redención de las dos casas de Israel y de Yahudá. Bien, el verso número 12 dice así: ¿por qué seré misericordioso para con sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados? Bien, nuevamente entonces vemos en este verso que nuestro Abba Yahweh no cambia. Su misericordia para con nosotros es infinita y Él no quebranta su palabra. ¿Por qué habría de quebrantar su propio pacto?
Lo que enseña el cristianismo está fuera de todo razonamiento escritural. En ninguna parte de la escritura dice que Abba Yahweh abolió el antiguo pacto. Como dije anteriormente, solamente una mente reprobada y demoníaca puede enseñar que el antiguo pacto dejó de ser. Bien, pasemos al verso 13 de Hebreos 8 y dice así: al usar el término nuevo, él ha hecho al primer pacto viejo, y algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento está en camino de desaparecer completamente. Bien, lo que hay que entender aquí de este verso es que los capítulos 7 y 8 de Hebreos se habla del sacerdocio y no podemos salirnos del contexto, según nos convenga. Bien, cuando dice Shaul se está haciendo viejo, está hablando del sacerdocio, no del antiguo pacto. El templo aún estaba en pie en esos días y la tribu de Leví era la que ejercía el sacerdocio y la que ministraba en el templo. El sacerdocio es el que se ha envejecido y es el sacerdocio que entonces ministraba en el templo. Bien, ya no hay templo y la tribu de Leví está en la dispersión. Esto es una profecía de que el templo iba a ser destruido y todo en el templo estaba en camino de desaparecer completamente, tal y como sucedió. Bien, entonces todos estos versos que acabamos de leer en el libro de Hebreos son los que mal entienden y mal interpretan los cristianos. Siguen aferrándose a su frasecita de ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si esto fuera verdad, entonces, ¿cuál fue el motivo de Abba Yahweh de hacer un primer pacto y luego retractarse de ello? ¿Acaso nuestro Abba Yahweh estaría haciendo un experimento para ver cómo funcionaba el primer pacto y como no le funcionó hizo otro? Precisamente esto es lo que enseña el cristianismo, que el primer pacto ya no funciona, que ya quedó obsoleto y lo que es peor, dicen que Shaul lo abolió. Bien, para ellos los 10 mandamientos ya no existen y solo se basan en lo siguiente y lo comprobaremos con el siguiente video. Bien, veamos. En el Antiguo Testamento estaban escritos en una piedra. Se le fueron entregados a Moisés. Moisés las rompió cuando bajó del Sinaí las piedras porque se dio cuenta que el pueblo no podía cumplir lo que Dios demandaba. Se le dieron otro juego de piedras y se volvió a escribir la ley del Antiguo Testamento, la ley moral, los 10 mandamientos, en otras 2 tablas de piedra. Estas 2 tablas de piedra por ahí se guardaron y se metieron al lugar santísimo, a lo que se llamaba el arca. Y ahora yo ya tengo a Cristo, y entonces Cristo anuncia y profetiza que los 10 mandamientos del antiguo pacto, en el nuevo pacto, son 2. En el antiguo 10, en el nuevo 2. Bien, después de oír lo que dijo este charlatán, tomemos los versos de su propia traducción y analicémoslos de forma correcta. Vamos a leer el libro de Matilla capítulo 22 versos del 35 al 40 y dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, ellos creen que estos son los 2 únicos 2 mandamientos que hay que obedecer. Toman tan superficialmente lo que dicen estos 2 mitzvot que no se dan cuenta del verdadero contexto. Más bien, no se dan cuenta de las verdaderas palabras de Mashiach. Así que nosotros analizaremos correctamente estos versos. Bien, veamos. En los versos 35 y 36, un fariseo, intérprete de la ley, de la Torá, y conocedor de los 10 mandamientos, le pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
El fariseo estaba preguntando cuál de los 10 era el más grande, ya que él sabía perfectamente que la Torá, ley, existían 10 mandamientos. Y en el verso 40, Yahshua dice claramente, de estos 2 mandamientos depende toda la ley, Torá y los profetas. Yahshua no dijo que los otros 8 fueron abolidos o que se cambiaron solamente a 2. Si estudiamos correctamente las 10 palabras o 10 mandamientos, nos daremos cuenta que los primeros 4 son para amar y temer a Abba Yahweh, y los 6 restantes son el amor al prójimo. Yahshua no está diciendo que estos 2 mandamientos son nuevos o que están reemplazando a los 10. Yahshua está resumiendo los 10 en estos 2. Ejemplo, si nosotros no tenemos dioses ajenos, ni nos inclinamos a ellos, ni nos hacemos ninguna imagen, ni usamos el nombre de Yahweh a la ligera, y guardamos el Shabbat, ¿no estaremos amando a Abba Yahweh con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Por supuesto que sí. Y si no robamos, no adulteramos, no codiciamos, no levantamos falso testimonio, no matamos y honramos a nuestros padres, si nosotros hacemos esto, ¿no estamos amando a nuestro prójimo? Por supuesto que sí. Entonces, aquí están los 10 mandamientos que Yahshua resumió en 2, en donde dice que los 10 mandamientos dados en Éxodo 20 fueron anulados. Obviamente, el cristianismo no quiere reconocer lo dicho en el antiguo pacto, porque simplemente son rebeldes al pacto dado por Abba Yahweh. Desgraciadamente, Hasatán, que Yahshua le reprenda, ya está bien metido en el cristianismo. Por eso, la mayoría de sus líderes hacen señas con sus manos, hablan y enseñan cosas contrarias a lo establecido por la palabra de nuestro Adón. Por eso, no quieren reconocer el antiguo pacto, mucho menos quieren obedecerlo. Vamos a ver lo que dice en el libro de Daniel, capítulo 7, verso 25, y dice: Él hablará palabras contra Ja Elión, y tratará de extenuar a los Kadoshim de Ja Elión. Él pensará alterar los tiempos y la Torá, y poder será entregado en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien, esto ya está pasando en estos tiempos finales, mis amados. El cristianismo ya cambió el Shabbat por el domingo, y también está alterando la Torá. Líderes cristianos como el que escuchamos, que sirven a Hasatán, que Yahshua le reprenda, están alterando todo lo que dice la Torá. El tiempo se está agotando y ya no habrá marcha atrás. Las palabras de nuestro Mashiach son muy claras. Bien, vamos a ver el libro de Irgaludo Apocalipsis, capítulo 18, verso 4, y dice: Entonces oí otra voz que salía del cielo decir: Salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas. Nuestro Mashiach Yahshua está llamando a su pueblo a salir de esas falsas religiones y dice claramente pueblo mío, no está diciendo iglesia mía. Todo gentil o extranjero que quiera formar parte del pueblo de Israel tiene que salir de esas falsas doctrinas llamadas catolicismo y cristianismo, y tienen que venir al verdadero alimento que es la Torá. Vuelvo a repetir, el fin de los tiempos cada vez está más cerca. Amigo cristiano, estudia, investiga, haz tefilá y ya no crean esa mentira de que el antiguo pacto ya no está vigente. De verdad deseo de todo mi corazón que nuestro Abba Yahweh les permita escuchar el sonido del shofar en su corazón y vuelvan a las raíces hebreas. Y para nosotros, los creyentes en Mashiach, sigamos adelante con la tarea que se nos ha encomendado, y es la de llevar las buenas noticias del reino de Yahweh y de su Torah, que es verdad. Sigamos enseñando los verdaderos nombres Kadosh,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad. El nombre que se nos dio para invocar es el nombre de Yahshua, Baruch Hashem, y el nombre de nuestro Abacadosh es Yahweh, Baruch Hashem. Bien, mis amados, con esto terminamos la enseñanza de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos viendo el tema, las parábolas de Mashiach. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su Shalom.